Buen día, chicos. Esta es la segunda parte de cinemática, ¿de acuerdo? Cinemática, segunda parte, entonces. Vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a ver un tipo de movimiento que es llamado movimiento de caída libre o CLB, ¿sí? Aquí, este movimiento se realiza de manera vertical, como bien ya lo he dicho. Un ejemplo más conocido del movimiento con aceleración casi constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. Fue Galileo quien descubrió este movimiento, ¿sí? Al dejar caer simultáneamente desde la torre inclinada de Pisa dos diferentes pesos o pesas, observando que golpean casi al mismo tiempo el suelo, llegan a caer al mismo tiempo. Para este movimiento tenemos que tener en cuenta lo siguiente, saber qué es la aceleración de la gravedad. Es aquella aceleración con la cual caen los cuerpos. Su valor va a depender de la integridad del lugar en que se tome. ¿De acuerdo? En la superficie terrestre esta aceleración no es constante. Esto se debe a que la Tierra no tiene perfección esférica, es decir, no es perfectamente esférica. Y además posee superficies accidentadas. Es decir, los relieves, existen relieves, sean montañas, los cerros, las llanuras, etc. Sin embargo, se considera como valor promedio al nivel del mar. Para la gravedad en los polos es 9.83 metros sobre segundo al cuadrado. Y la gravedad en el ecuador terrestre es 9.79 metros sobre segundo al cuadrado. Pero en estos casos, en estos ejercicios que vamos a realizar, la gravedad a tomar va a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, vamos a redondear ese 9.83 o ese 9.79. Lo vamos a redondear a 10, a excepción que algunos ejercicios no digan lo contrario. ¿Sí? Bien, si no nos dice ningún valor, el valor de la gravedad lo tomamos como 10. Pero si nos dan un valor, entonces hay que tomar el valor que nos indican, ¿de acuerdo? Bueno, para este movimiento de caída libre también existe un movimiento así como de caída de subida. Es decir, tú impulsas algo hacia un objeto móvil hacia arriba y este llega a su altura máxima y luego cae, desciende. ¿Por qué? Porque ya no tiene velocidad. ¿Y por qué la velocidad disminuye? Por acción de la gravedad. Aquí va a haber dos tiempos, un tiempo de subida con la que está subiendo el móvil y un tiempo de bajada, tiempo que demore en regresar el móvil. Y este tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Aquí hay velocidades, como tú observarás. La velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada, pero en sentido contrario, ¿sí? Para un mismo nivel de referencia. Como tú observarás aquí, velocidad 1 es mayor a velocidad 2, mayor a velocidad 3 y esta mayor a velocidad 4. ¿Sí? Velocidad 1 es con la que piensa el movimiento en subida en este caso. Velocidad 2, 3, llega a una velocidad 4. ¿Ok? Para este ejemplo, el móvil está subiendo. Por lo tanto, la gravedad evita que suba. ¿Sí? Por eso la gravedad está hacia abajo o en realidad hacia el centro de la Tierra. La gravedad evita que suba, por lo tanto el móvil va perdiendo velocidad. Llega un momento en que su velocidad ya es nula y luego vuelve a descender. Para este caso del descenso, la velocidad 7 es mayor que la velocidad 6, esta velocidad es mayor que la velocidad 5 y esta es mayor que la velocidad 4, como observarás ahí. Y como decíamos, las velocidades son iguales, pero en sentido contrario respecto a un mismo nivel de referencia. Aquí está, B1 igual a B7. Si se encuentran en el mismo nivel de referencia en sentidos contrarios, sus velocidades son iguales, pero en sentido contrario. B2 igual a B6, B2 igual a B6, velocidades iguales en sentido contrario. B3 igual a B5, velocidades iguales en sentido contrario, ¿correcto? Y B4 es el punto máximo donde ya su velocidad no da más, es decir, ahí su velocidad es cero.
Ahí se ubicaría la altura máxima, la medida máxima de altura que podemos encontrar. Muy bien. Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es aquel tiempo que se da en que un móvil lanzado se mantiene en el aire. Puede ser así, se lanza con una velocidad inicial y se va manteniendo en el aire, todo el tiempo que se mantenga en el aire. Existe un tiempo de subida, como ya lo sabemos, y este tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada, ¿sí? Cuya fórmula es velocidad inicial sobre la gravedad. Y el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo, la velocidad inicial sobre la gravedad, o 2 veces el tiempo de subida, o 2 veces el tiempo de bajada, como es lo mismo. Recuerda, tiempo de subida igual a tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es 2 veces aquella formulita. La altura máxima. ¿Cómo hallamos la altura máxima? La altura máxima, móvil desde una velocidad inicial, es lanzado, ¿sí? Llega a una altura máxima donde su velocidad inicial es 0 y comienza a descender. La altura máxima viene dado por la siguiente fórmula. La altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. O también, altura máxima es igual a gravedad por tiempo de subida al cuadrado. Este tiempo de subida, recuerda que también puede ser reemplazado por el tiempo de bajada. Sobre 2. Bueno, esas dos formulitas nos sirven para hallar la altura máxima. Correcto. Pero sobre todo hay algo aquí. Fórmulas de caída libre vertical. Puesto que el movimiento de caída libre es un caso particular del MRV, es decir, es el mismo MRV solamente que en forma vertical. Aquí, ¿qué va a existir? Las fórmulas serán las mismas, con la diferencia que la aceleración ya es conocida, es decir, la gravedad. La aceleración ahora es la gravedad. Y la altura, ¿sí? Se reemplazó por lo que era el espacio. Fórmulas escalares de la caída libre vertical. ¿Sí? Una velocidad inicial y una velocidad final. Entre estas velocidades se recorre una determinada altura en un determinado tiempo. Como está yendo en el mismo sentido que la gravedad, entonces la gravedad baja se hace positiva la gravedad. Pero si la velocidad inicial es contraria, la velocidad tiene una velocidad inicial y una velocidad final, esto recorre una determinada altura en un determinado tiempo, y este movimiento va en contra de la gravedad, se asume que la gravedad sería negativa. Recuerda, altura es gravedad, h es altura y g es aceleración de la gravedad. Vamos a reemplazar esos valores por los valores del MRV que ya existían. ¿Sí? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por altura. Ya no es aceleración, ahora es gravedad, más menos, depende. Si va a favor del movimiento más, si va en contra del movimiento menos. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la altura. Sí, aquí se ha reemplazado la gravedad por la aceleración y la altura por el espacio. Y obviamente más menos depende de la gravedad. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos gravedad medios por el tiempo del cuadrado. Nuevamente más menos porque depende de la gravedad si es por si sube o baja, si va a favor o en contra del movimiento. Aquí, altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 todo por el tiempo. Aquí no hay un más menos, solo un más porque aquí no hay gravedad en esta formulita. Y por último, altura en el enésimo segundo es igual a velocidad inicial más menos gravedad medios por 2n menos 1. Correcto. Bien. Fórmulas vectoriales de la caída libre vertical. Fórmulas vectoriales, es decir, va a depender del sentido, tanto en el eje X como en este caso en el eje Y, ¿no? En el eje vertical. Observaciones. La velocidad positiva es el cuerpo sube y la velocidad negativa es el cuerpo baja. Altura positiva es el cuerpo se encuentra por encima del nivel de referencia. Como tú ves aquí hay una velocidad inicial, un nivel de referencia, una velocidad final que está ahí, una altura sub cero, una altura inicial, se podría decir una altura final, y la gravedad en ese sentido. Y altura negativa si el cuerpo se encuentra por debajo del nivel de referencia, es decir, debajo de esto, ¿no? Nivel de referencia es esto. Gravedad siempre será negativa, pues el vector es el vector que en todo momento se dirige hacia el centro de la Tierra. Sabemos que la gravedad se dirige siempre hacia el centro de la Tierra, pero vamos a considerar por ejercicios momentáneamente que va hacia abajo, pero recuerda que va hacia el centro de la Tierra. Entonces, para esta forma, la velocidad final
es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Y la variación de las alturas, en todo caso, sería la diferencia de esta altura inicial menos altura final, es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad medios por el tiempo al cuadrado. Vamos a ver movimiento parabólico. ¿Qué tenemos de movimiento parabólico? El otro movimiento de esta parte. El movimiento parabólico se da porque es un movimiento compuesto. Es aquel movimiento que resulta de la composición de dos o más movimientos simples. Estos pueden ser el MRU, el MRV o el movimiento de caída libre vertical. La ley de independencia de movimientos. En todo movimiento compuesto, cada uno de los movimientos que intervienen obedece a sus propias leyes y fórmulas independientemente de los otros movimientos que existan. ¿Ya? Es decir, cada uno va a depender solamente del mismo. Que luego se unan es diferente. Por ejemplo, en esta parte va a va a recorrer una determinada altura de forma de caída libre. Y en esta parte va a realizar un movimiento o va a recorrer un espacio horizontal, y aquí va a realizar MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Como observarás, solamente empieza con una velocidad horizontal, y la velocidad vertical comienza recién a aparecer por aquí. Consideraciones. La velocidad horizontal es constante en cualquier punto de la trayectoria. ¿Por qué? Porque va a realizar MRU. Por eso es constante, aparece siempre. 2. La velocidad vertical inicial es 0. La velocidad vertical aquí va a ser 0, pero aumenta a medida que transcurre el movimiento. Es decir, a medida que pasa o ocurre esta caída libre, va aumentando. El movimiento simultáneo, por lo tanto, los tiempos son iguales. Es decir, ocurre al mismo tiempo tanto cuando sucede el movimiento horizontal como el movimiento vertical. Luego estos movimientos se unen y forman, o estas velocidades se unen y forman una sola velocidad o velocidad resultante. Las fórmulas que se realizan ya son las fórmulas conocidas del MRU. Movimiento es igual a espacio sobre tiempo. De esta deriva que el tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Y de caída libre, que ya las hemos visto hace un momento, altura, cuando la velocidad inicial es 0, es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? O también, derivando de esta misma fórmula, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces altura sobre gravedad. La velocidad resultante en cualquier punto de la trayectoria es de la siguiente forma. ¿Sí? Cualquier punto se realiza de la siguiente forma. Velocidad resultante, como Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y su dirección, es decir, el ángulo que forma, ¿qué cosa? La velocidad resultante con respecto al eje X va a depender de ¿qué? De la velocidad en Y sobre la velocidad en X. ¿Ok? Esa sería la dirección, el ángulo que forma la resultante o el vector resultante o la velocidad resultante con respecto al eje X. Bien, y eso sería todo por el momento. Esperamos a una tercera parte. ¿De acuerdo?